Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips for Cloud. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Load Balancer. Digamos que vamos a hacer un pequeño laboratorio donde pues ya tenemos un aplicativo web funcionando, que tal vez lo desplegamos en los videos anteriores. Dejo el enlace precisamente aquí abajo. Tenemos un servidor web con Apache, con PHP y un aplicativo web que ya muchos conocerán, que es WordPress, conectado pues a una base de datos de un PaaS de Oracle Cloud en MySQL. Listo, abajo en la descripción, como lo mencioné anteriormente, dejo los links de los dos videos anteriores si pues quieren ir a revisar cómo hicimos este trabajo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo que debemos hacer ahora es volver nuestra aplicación, ¿cómo sería la palabra? Clusterizable tal vez. Bueno, no sabría decirlo como en este momento en español, pero la idea es que nuestra aplicación funcione en diferentes nodos. ¿Por qué? Porque eventualmente van a ser dos servidores web que eventualmente van a estar interactuando con nuestro aplicativo y los cuales se van a conectar literalmente a una única base de datos. Listo. Teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer es, permítanme un momento, listo. Lo primero que vamos a hacer es confirmar que pues nuestro aplicativo web está funcionando, y es este que tenemos acá, que lo habíamos hecho en los videos anteriores. Actualmente pues nuestro aplicativo carga, o debería cargar sin ningún problema a través del puerto 80. Vamos qué tan cierto es. Vale, por alguna razón no está cargando. Creo yo que podemos conectarnos al PuTTY y vamos a revisar rápidamente qué está pasando. Entonces, PuTTY, ponemos acá nuestra dirección IP, nos vamos a habilitar el Keep Alive como siempre, esto con el fin de que no se nos desconecte la sesión, y seleccionamos nuestra llave que la teníamos aquí en el escritorio. Listo. Damos que nunca, para que si se nos cierra la sesión no se nos cierre la ventana y perdamos la configuración. Y nos conectamos a nuestra instancia. Entonces, OPC, aquí estamos. Vamos a dar un systemctl restart al HTTP. En caso de que pues esté abajo, simplemente se va a iniciar, o en caso contrario pues se va a reiniciar. HTTP. Listo. Revisamos nuestro servicio web. Y ok, listo, ya tenemos nuestro aplicativo web andando. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, como lo mencionaba, debemos volver pues nuestro aplicativo, pues, vuelve y juega, clusterizable. Vamos a utilizar esta palabra, no sabría decirlo en ese momento en español, en donde pues pueda funcionar en diferentes o en varias instancias al mismo tiempo. En este caso, al estar nuestra aplicación en un único lugar o alejado en un único servidor, muchos dirán, no, pues es fácil, podemos clonar el servidor y como se conecta a la base de datos, pues no debería haber ningún problema. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que comiencen a ingresar tal vez al web server y después al web server 2, habrán usuarios que ingresan al web server, habrán usuarios que ingresan al web server 2. Cada uno pues digamos que por este caso tendrá sus propios ficheros en var, www, html, y eso significaría que en caso de que en algún momento el usuario que está navegando haga alguna escritura dentro de alguno de los ficheros, o suba algún archivo a WP Content, al WordPress en general, o quieran instalar algún plugin o algo así por el estilo, ciertamente el servidor, o mejor dicho el load balancer, ni siquiera el load balancer, la aplicación no va a saber en qué servidor va a alojarse esa información, y en el momento en el que quiera ir a buscarla, puede que en algún momento la encuentre, puede que en otro momento no, ya que el load balancer va a estar balanceando la carga entre los dos servidores, y para él pues ciertamente es muy complicado entender dónde están cada una de las cosas. Entonces ciertamente nuestro servidor, o mejor dicho nuestra aplicación, no funcionaría bien si eventualmente tenemos duplicada la información en cada uno de los servidores. Ok, entonces muchos dirán, listo, ¿cómo hago entonces para que mi aplicación funcione de manera correcta? Y esto es muy fácil, la verdad es que es muy sencillo. Digamos que tenemos dos opciones.
En Oracle Cloud se puede hacer un uso de un block storage compartido. Eso significa que yo pudiese crear un block volume. Lo siento, tengo ahí un problema ahí con el mouse. Yo podría crear un block volume y dejarlo de manera compartida. Eso significa que pues podría instalarlo o aplicarlo en dos instancias. Sin embargo, para que esto funcione de manera correcta, debo tener una aplicación o un servidor que pues haga la parte de clusterización de este disco duro. Es más, estoy revisando y precisamente ya no encontramos esa opción. Anteriormente teníamos la opción de hacerlo compartido. En este caso ya no es posible. Y eso sucede porque pues muchos de los usuarios pensaban que era simplemente crearlo, adjuntarlo o atacharlo a la instancia y pues se podían escribir de los dos lados. Ciertamente no es así. Por ende, pues Oracle Cloud ya tenía ese servicio disponible. Lo que pasa es que muchos usuarios no lo conocen y el servicio disponible para suplir esta necesidad, pues en este caso es el file system que tenemos acá, o el file storage como se llama normalmente. ¿Qué nos permite esto? El file storage es prácticamente un disco duro, un block volume compartido al que podemos pues eventualmente atachar como un punto de montaje de red a varias instancias al tiempo. Entonces, en este caso lo que podemos hacer realmente es crear un file system, mover nuestros aplicativos o nuestros archivos del WordPress a ese file system y montarlo dentro de la ruta, tal vez var www.html, o cambiar los parámetros del Apache para que vea que el home ya no es var www.html, sino que pues es el directorio del disco. En este caso vamos a hacerlo primero. Vamos a mover la información hacia el nuevo punto de montaje y eventualmente pues vamos a convertir ese punto de montaje en, o bueno, a un directorio tal vez temporal. Por ejemplo, tenemos aquí HTML, ¿cierto? Voy a mover HTML a HTML2 tal vez y listo. Técnicamente voy a volver a crear un nuevo directorio que se va a llamar HTML. Ahora, a ese directorio, si recuerdan en el video anterior, debemos darle permisos de Apache para que pues no tenga ningún problema con la escritura en él. Entonces, HTML y tenemos ya nuestro directorio Apache. Si nosotros cargamos nuestra aplicación ya no debería funcionar y efectivamente nos sale solo la información de Apache. Esto pues por la sencilla explicación de que ya no hay información en el directorio. Recordemos que la renombramos. Listo, ya hicimos el primer paso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, en este caso, ya aquí en File Storage, vamos a crear nuestro File System. Entonces, vamos a hacerlo de manera automática. No me quiero complicar, que con nombres bastante extraños, que no sé qué. Bueno, es más, incluso vamos a colocarle el nombre como para no complicarnos. Vamos a dejarlo de manera automática. Muchos me han preguntado qué significa esta encryption. Voy a hacer una explicación rápida. Cuando se crea o cuando ustedes adquieren Oracle Cloud, ¿vale? En ese momento la cuenta, cuando se activa, crea de manera automática una llave. Esa llave es única para cada usuario y pues Oracle no tiene realmente acceso a ella. Con esta llave se cifran todos los sistemas de almacenamiento de nuestros clientes. ¿Cuáles son todos los sistemas de almacenamiento? Esos sistemas de almacenamiento son Block Storage, Boot Volumes, Object Storage, File System. Eventualmente cualquier sistema de almacenamiento que maneje Oracle Cloud, o sea cualquier servicio de almacenamiento, va a ser encriptado con esa llave que se generó de manera automática al inicio de la creación de la cuenta. Ciertamente nuestros clientes pueden hacer uso del servicio de Vault, o sea, los clientes pueden hacer uso del servicio de Vault y eventualmente con ese servicio de Vault pueden crear sus propias llaves. De esa forma pueden encriptar pues servicios con una llave un poco más personalizada o de una manera más personalizada. Por ejemplo, utilizar unas llaves para Block Storage, utilizar otras llaves para Boot Volume, utilizar otras llaves para File Storage y así sucesivamente, y de esa manera tener un poquito más personalizado el tema en cuanto a la forma del cifrado o encriptación de los datos. En ese caso lo vamos a manejar con la de manera automática, o sea la llave que se generó al inicio, y no nos vamos a complicar con esto. Entonces vamos a darle crear, ¿vale? Esto, como lo menciono, nos va a crear pues prácticamente una unidad de disco compartida, por así decirlo, la cual
vamos a poder montar en Oracle Cloud, en nuestra instancia de Oracle Cloud. Por ejemplo, en este caso no tenemos nada montado en nuestra instancia, simplemente es el disco duro pues básico o normal, el único disco que creamos de 46 GB que existe en nuestra instancia. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es montar este nuevo file storage dentro pues de nuestra instancia de WordPress, en esta instancia de web server. Aquí dice que bueno, actualmente permite cualquier conexión desde cualquier lado de escritura y lectura. Hay que tener en cuenta otra cosa. Este file storage ciertamente solo funciona de manera local. ¿Qué significa? O sea, de manera local no, de manera o con una IP privada, por así decirlo. Eso significa que no nos vamos a poder conectar desde una dirección IP externa. Sin embargo, si tenemos una VPN, podemos utilizarla de modo on-premise a Oracle Cloud. ¿Listo? Bueno, en este caso nos dice que si utilizamos Oracle Linux, ciertamente podemos pues, utilizar este comando para hacer la instalación. Entonces del NFS utils ya está instalado en Oracle Cloud de manera automática. Ahora nos dice listo, creemos un directorio y a ese directorio hagámosle el punto de montaje. Muy sencillo, en nuestro caso ya tenemos el directorio que queremos montar. Entonces vamos a copiar acá y le vamos a decir que ahora va a montarlo en var www.html. No recuerdo si va con el diagonal, si no, no va con diagonal. Entonces vamos a dejarlo así. Lo montamos y si le damos un df-h, de cierta forma vamos a ver que ya está nuestro directorio montado al punto de montaje del file storage. Entonces ya podemos almacenar datos acá y este va a ser un disco duro compartido. ¿Qué significa eso? Ya les muestro más adelante. Lo primero que vamos a hacer ahora en este momento, estamos en pwd, estamos en www, vamos a mover todos nuestros datos, ¿cierto? Bueno, quiero ver una cosa. HTML ahora hace parte de root, ¿cierto? Entonces -r, porque recordemos que pues igual esto probablemente ni siquiera se aplique porque pues, ciertamente los permisos son bien diferentes. Es más, si ves, nos acaban de decir que no podemos cambiar el punto snapshot porque pues no es pues no somos propietarios de ese fichero. Entonces, sin embargo, creo que si vemos nuevamente ya hace parte de Apache. Entonces lo que necesitamos es que finalmente Apache pueda escribir sobre ese directorio. Técnicamente no sería necesario hacer este chown porque de cierta manera digamos que el directorio ya es escribible. Si recuerdan, dentro de los permisos acá atrás ya es escribible por cualquiera, entonces debería funcionar de manera perfecta. Esto lo hago más que todo por precaución. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover todo el contenido de HTML2, ¿cierto? A HTML normalito. Entonces, vamos a mover todo el contenido por allá. No sé si moverlo o copiarlo. Movámoslo, eso no sucede nada. Unos segundos mientras termina. Y utilizamos pues esta solución. Bueno, mientras tanto les explico qué vamos a hacer más adelante. Una vez tengamos todos nuestros ficheros de WordPress dentro del file storage, lo que vamos a hacer es crear una imagen personalizada de nuestra instancia para crear un clon de esta instancia, valga la redundancia. ¿Por qué un clon? Porque nos interesa que nuestro servidor tenga ya las configuraciones hechas, como la instalación del Apache, la instalación del PHP, y que sepamos que funciona correctamente. Y adicional vamos a dejar definido el punto de montaje de manera automática para que pues eventualmente cuando el clon se cree sea literalmente una fiel copia de este original y podamos utilizar el balanceador de carga para balancear las cargas entre ellos dos. ¿Listo? En ese caso ya tenemos pues nuestra aplicación. Si se dan cuenta, ya movimos los archivos hacia el storage, hacia el file storage. Si hacemos un df-h, vamos a ver que igual pues ya está ahí el montaje. Si entramos a HTML, que estamos acá, ya vemos nuestros ficheros.
Entonces técnicamente deberíamos poder empezar a clusterizar pues nuestro aplicativo. ¿Qué nos falta? Que si recuerdan, hicimos fue solamente un mount. Esto significa que en el momento en el que nosotros vayamos a reiniciar F-H, este punto de montaje que tenemos justamente acá se nos va a eliminar. Entonces pues hagamos esta prueba, no pasa nada. Vamos a hacer un reboot. Entonces esperamos unos minutos. Y ahora lo que necesitamos para que esto no vuelva a suceder es modificar nuestro archivo fstab y crear el punto de montaje de manera manual dentro del archivo, para que cuando se reinicie la instancia este punto de montaje, valga la redundancia, se monte de manera automática y pues quede de una vez visible una vez se inicia la instancia. Quiero ser honesto, no recuerdo cómo es el comando para hacer el punto de montaje en el fstab, pero vamos a hacer una búsqueda rápida. fstab Linux Mount. Google lo tiene todo. En caso de que no recordemos algo, ciertamente pues Google nos puede ayudar con esta tarea. No recuerdo tampoco el formato. Es más, creo que sería bueno si buscamos tal vez fstab File Storage Oracle Cloud. Vamos a ver si de pronto nos dice Traditional fstab Options. No lo da para no nos lo da para File Storage, sino que nos lo da para Block Volumes. Vale, no, pues no hay lío. Hagamos el proceso normal y hagamos el montaje sencillo entonces. Esto es un NFS. Pues fstab NFS mount. Recordemos que es un file system de NFS, o sea, un file system compartido. Y lo vamos a montar, bueno, ese montaje ya lo hicimos así. Vamos a hacerlo en acá, NFS. Era esto lo que estábamos buscando. Listo. Entonces, nuestra instancia ya se reinició. Si le damos Restart Session, iniciamos sesión, entramos de nuevo como root, ya hacemos un df-h, vamos a ver que no tenemos nada montado acá, y si nos vamos a ver www.html, no tenemos nada aquí. ¿Eso por qué? No significa que se nos haya perdido la información ni nada, sino que simplemente pues como la almacenamos realmente en el file storage, pues, y no está montado, pues no vamos a encontrar esa información, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? HTML2, aquí tampoco debe haber nada. Es más, este directorio, pues, ok, bueno, por el htaccess nomás. Lo voy a dejar acá por ahora, en caso de que no se haya copiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro fstab. Entonces, etc fstab. Y lo que vamos a hacer, compañeros, es agregar este nuevo punto de montaje. Entonces, vamos aquí atrás, vamos a copiar pues nuestra dirección. Recordemos que tiene un punto de montaje, que es este. Listo. Ahora nos dice que pues debemos darle el punto donde lo queremos montar. Var www.html, ¿cierto? Le damos al formato de nuestro disco, pues, que sería NFS. Aquí va a ser pues defaults y 0 y 0. Listo. Entonces guardamos y podemos hacer dos cosas. El disco todavía no se va a montar. Listo. Vamos a hacer dos cosas. Una, reiniciar, ciertamente. Una vez reiniciemos, el disco debería aparecer montado. O dos, ejecutar simplemente el montaje. Esto va a montar de manera automática todo lo que está en el fstab. Entonces, si hacemos un df-h, debería aparecernos. Aquí ya está. Ahora, si hacemos un reboot, ciertamente también debería, cuando se reinicie, debería montarse la imagen de manera automática. Debería montarse el file storage de manera automática. ¿Listo?
Entonces vamos a darle un momento mientras se reinicia la instancia. Ahora, ya tenemos nuestro WordPress desplegado en un file storage, que en este caso sería este que encontramos acá. Y este file storage está conectado a nuestra instancia de manera automática, por ende cada vez que se reinicie se va a subir y vamos a encontrar la información del aplicativo allí. ¿Listo? Entonces voy a dar un restart session, probablemente ya nos deje conectar OPC, sudo systemctl status http, dice que está abajo, al parecer lo dejé inactivo, entonces systemctl enable http, y systemctl, este enable es para que el http se reinicie o inicie de manera automática cuando reiniciamos el servidor. Entonces start http. Listo. Esto significa que ahora si nos vamos a la instancia, al navegador, y colocamos la dirección IP, pues debería cargar el Apache. Si recuerdan, debería cargar el WordPress. Si recuerdan, no he tocado más nada, ni siquiera hemos visto los puntos de montaje, pero debería funcionar. Entonces ingresamos y voilà, aquí está. Tenemos nuestro WordPress funcionando. Ahora, si nos vamos a ver un df-h, ciertamente pues debería estar el punto de montaje implementado. Listo. Vamos a ver si el htaccess que se nos había quedado por ahí todavía está en el original. H. Y nos dice que no. Entonces nos va a tocar copiarlo. Entonces cp html2 htaccess hacia var www. Hay formas más fáciles, pero ya elegí el camino largo. HTML, listo. HTML, deberíamos tener el htaccess .snapshot.htaccess, listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro WordPress clusterizado, tal vez, por así decirlo. Por ende, lo que vamos a necesitar ahora es crear este segundo servidor. Aquí hay dos formas, ¿vale? La primera podría ser clonando, como lo mencionaba antes, el disco duro, el cual pues técnicamente sería una forma tal vez un poco más fácil y rápida. Podríamos clonar el disco duro y dejar dos instancias. Y dos, que sería la segunda forma, tal vez la más profesional en este caso, al menos si queremos más adelante optar por desplegar un autoscaling, es creando una custom image. En este caso, como quiero realizar tal vez otro video, un cuarto video sobre este tema y utilizar autoscaling, entonces voy a seleccionar ciertamente la opción un poco más profesional, que sería crear este custom image. ¿Listo? Entonces vamos a nuestra instancia. Probablemente nuestra instancia deje de estar disponible mientras se crea este custom image. Este custom image tarda un par de minutos en crearse, ciertamente no es mucho, pero mientras esto sucede voy a pausar el video un momento, ¿vale? Entonces voy a dejarlo creando. Aquí vamos a ver que pues se está creando la imagen, y mientras esto sucede voy a pausar el video y nos vemos en un rato. Bye. Bueno, equipo, ha finalizado entonces la creación de la custom image. Ahora lo que necesitamos es crear esta nueva instancia. Entonces, para ello vamos a ir a instancias, vamos a ir a crear instancia, vamos a colocarle de nombre web server 2, y aquí en nuestra imagen lo que vamos a hacer es seleccionar esta imagen que creamos ya previamente. Entonces no nos va a salir aquí en las platform image, sino que nos va a salir aquí en custom image. Entonces acá está web server. Listo, la seleccionamos. Vamos a dejarlo con los parámetros por defecto. Pues en este caso la voy a dejar con dirección IP pública. No le voy a agregar llave SSH, porque si recordamos, al ser un clon, esta ya tiene una llave SSH que debería ser exactamente la misma de esta. ¿Listo? Vamos a darle crear.
Y una vez la instancia termine de crearse, también debería ser accesible el WordPress desde la nueva dirección IP. ¿Vale? Aquí ya tenemos la nueva dirección IP. Esperamos un momento a que se conecte. Y lo que vamos a hacer es, una vez tengamos la máquina creada, nos vamos a conectar a ella. Permítanme un momento, por favor. Listo. Bueno, ya tenemos nuestra máquina creada, entonces vamos a conectarnos a ella. Entonces le damos New Session, vamos a conectarnos a nuestra nueva dirección IP, que sería en este caso esta. Conexión nuevamente, habilitamos los Keep Alive para que no se nos desconecte la sesión. Autenticación, seleccionamos nuestra llave, que va a ser la misma de la anterior, y pues le damos en Never. Nos debe dejar conectar sin ningún problema. OPC. Y tenemos Web Server 2. ¿Vale? Aquí estamos en Web Server 1. A esta sesión ya se nos cerró. Claro, cuando creamos la Custom Image, esta sesión se nos cierra porque prácticamente entra en un modo de suspensión. ¿Vale? Entonces Restart, OPC. Y prácticamente es un reinicio, entonces pues no pasa nada. Listo. Ahora, si yo cargo esta dirección IP, pues debido a que el Web Server 2 es una copia de nuestro Web Server 1, debería también cargar el WordPress. Entonces, si entramos, tenemos nuestro WordPress en la 243 y nuestro WordPress en la 182. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera de pronto entrar al WP Admin? Bueno, esto es más que todo de aplicación, y en este caso WordPress ciertamente es un poco quisquilloso con esto. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a WP Admin, que es el inicio de sesión del panel de administrador de WordPress, pues él carga el WP Admin, ¿cierto? Y con su misma dirección IP, 73.182. Pero ¿qué pasa si yo entro a WP Admin desde el Web Server 2? Si se dan cuenta, me hace una redirección a la dirección IP del Web Server 1. Eso sucede por una sencilla razón. Cuando nosotros instalamos el WordPress, lo hicimos dentro de ¿qué? Dentro del File Storage. Lo hicimos dentro de esta instancia, lo hicimos dentro del Web Server 1. Por esa razón, el WordPress guardó pues la URL principal. Esto no tiene nada del otro mundo, sería iniciar sesión dentro del admin y cambiaríamos ya sea la dirección IP o podríamos cambiar la URL de nuestro sitio que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, igual, no hay ningún problema. Si vamos a cargar solo la URL principal, pues de cierta manera van a estar entrando los clientes hacia los dos lados. Pero es un tema importante a tener en cuenta por si de pronto su aplicativo puede sufrir o hacer estas redirecciones de manera automática hacia algunas URLs o direcciones ya preestablecidas, tal vez direcciones IPs. Si es por URL, ciertamente cuando se agreguen los registros de DNS, esto literalmente no se va a ver afectado, pero pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora, tenemos nuestros dos servidores manejando la misma aplicación web, por lo tanto yo podría balancearlos con un load balancer. Aquí viene una parte bien interesante, y es que el load balancer puede balancear las aplicaciones de dos formas. Una, a través de una dirección IP pública. Eso significaría que yo le podría dar al load balancer mis dos direcciones IP públicas, la 182 y la 243, y balancear mis cargas con él. Y dos, podría hacerlo a través de una dirección IP privada, por ejemplo, utilizando ya no estas, sino estas direcciones de acá. De cierta manera, yo tiendo a recomendar mucho a los usuarios que utilicen el load balancer con las direcciones IP privadas y que eventualmente, una vez pues terminan de hacer la clusterización del aplicativo, puedan quitar las direcciones IP públicas y únicamente pueden ingresar con las direcciones o con la dirección IP pública del load balancer. De esa forma, pues no exponen la aplicación a una dirección IP pública donde un atacante X o Y pudiese ingresar a esta. Y dos, pues tampoco tienen la opción de que eventualmente esto
¿Esto qué? Esto, pues no, eventualmente digamos que no van a dejar la dirección IP pública expuesta y por lo tanto los atacantes no van a conocer realmente la dirección IP del servidor, lo cual pues ciertamente eso aumenta los niveles de seguridad en el sentido de que pues no se va a conocer realmente el origen de este aplicativo. ¿Listo? En ese sentido, el load balancer ciertamente lo que hace prácticamente es crear una instancia que para nosotros no es visible, para nosotros es un servicio de load balancer con una dirección IP interna dentro de la subred pública, y lo que va a hacer es conectar sus backends, o sea, va a utilizar sus backends que serían nuestros dos servidores para redireccionarle el tráfico hacia ellos. Entonces él va a tomar una dirección IP pública, una dirección IP privada. Vamos a verlo de pronto acá está, va a tomar una dirección IP pública de este lado, una dirección IP privada de este lado, y eventualmente va a ser con la cual se va a redireccionar o conectar pues a los servidores que coloquemos como backend. Aquí tenemos dos tipos de backend, de load balancer, un load balancer normal y un network load balancer. Realmente la diferencia entre estos dos ciertamente es que este load balancer funciona a nivel de capa 7, o sea, a nivel de capa de aplicación. Ciertamente tiene un health check para revisar tal vez el health check de HTTP y HTTPS con el fin de que verifique que pues está cargando todo bien y funciona, y un listener de TCP, pues donde se puede incluso, un health check de TCP, donde podríamos tal vez verificar si el puerto está arriba o abajo, pero hasta acá. Si queremos de pronto en algún momento trabajar con un puerto o un servicio que funcione en UDP, deberíamos trabajarlo con el Network Load Balancer. En este caso va hacia la capa 4, que finalmente es toda la parte de red en general, y en ese punto, espera si no estoy diciendo alguna mentira. Modelo OSI. A mí también se me olvida estos viejos conceptos básicos en general. Bueno, la capa de transporte. Y en este caso, pues, la red es la 3. Listo, en la capa de transporte ya hace conexiones a TCP y UDP. En ese punto, ya podrías, si tienes algún servicio UDP, puedes balancearlo a través de este load balancer. Pero en este caso, pues como solo es TCP y finalmente es HTTP, nos vamos a ir por el primero. Entonces vamos a crear load balancer. Le voy a colocar aquí tal vez WordPress para tenerlo ahí identificado. Va a ser un load balancer público, eso significa que va a tener una dirección IP pública. En este caso lo voy a dejar como efímero. Ciertamente recomiendo a todos los usuarios tener direcciones IP reservadas, eso con el fin de que si algo sucede pues puedan volver a asignar sus direcciones IP y sea mucho más rápida los nuevos despliegues o la recuperación de su sistema. En este caso pues voy a dejarlo de manera efímera. Va a ser un shape flexible, eso significa que yo puedo definir el máximo y el mínimo de lo que voy a utilizar en mi load balancer. Voy a comenzar con 10 y por ejemplo puedo decirle que termine, no sé, en 8 GB, pero pues ciertamente no vamos a necesitar eso, entonces lo voy a dejar en 100, ¿vale? Pues vamos a comenzar en 10 y lo voy a dejar en 100 como máximo. Eso significa que él se va a mantener al mínimo de 10 megas y en caso de que lo requiera va a ir escalando poco a poco los niveles hasta llegar a las 100 megas. ¿Listo? En este caso VCN, seriza y la vamos a dejar en la subred pública. Entonces siguiente, aquí nos dice cómo queremos manejar la parte del balanceo de las cargas. Yo lo voy a dejar como round robin, eso significa que cuando los usuarios vayan entrando, el balanceador va a ir enviando entonces tal vez una solicitud al web server, otra solicitud al web server 2 y así va sucesivamente. Entonces el usuario 1 se va para web server, el usuario 2 se va para web server 2, el usuario 3 se va para web server, el usuario 4 se va para web server 2 y así sucesivamente de un lado al otro. El IP hash funciona de una manera un poco, digamos que tal vez un poco más organizada, en el sentido de que, por ejemplo, cuando el usuario 1 se conecta y va a dar tal vez al web server 1, el load balancer va a entender que ese usuario se va a mantener conectado todo el tiempo a esa IP. Entonces todas las solicitudes que haga el usuario 1 van a ir siempre al web server 1. Entonces van a seguir ahí. Eso pues dependiendo de cómo funcione la aplicación, si tal vez hace un inicio
de sesión o mantiene una cookie para la sesión por IPs o bueno, en fin, cualquier tipo de restricción que tenga tal vez por alguna dirección IP específica, ciertamente IPhash podría ser la mejor opción. En ese caso lo voy a dejar como round robin. Ese list connection, la verdad no lo he trabajado, no sabría decirlo, pero pues en este caso lo vamos a trabajar con round robin, ¿vale? En cuanto a los backends, es seleccionar estos servidores que van a ser parte del grupo o donde se van a balancear las cargas. En este caso va a estar web server y web server 2. Listo, agregamos y vamos a configurarle un health check. El health check es precisamente esa opción o esa solicitud que se le va a hacer al servidor para verificar que el aplicativo está funcionando. ¿Cómo hace él ese health check en HTTP? Bueno, esto es bien sencillo. Por ejemplo, en el web server 2 vamos a hacerle un health check al 203. Entonces, esto lo va a hacer prácticamente, lo vamos a hacer con un curl. Entonces, curl -i http diagonal 10.0.0.203. Si nos damos cuenta en el curl, él está devolviendo un código 200. Eso significa que el sitio está cargando bien. En muchas ocasiones los clientes pueden tener algunas redirecciones y en caso de que esas redirecciones tal vez sea 301 o 302, probablemente él vaya a contestar con ese código. Si ustedes dejan el health check por defecto con el código 200 y ustedes tienen una redirección 301 o 302, muy probablemente el health check vaya a dar un error y no vaya a funcionar el load balancer, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el health check eventualmente está hecho para eso, para verificar que los servidores estén arriba y que funcionen de manera correcta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese status code. ¿Listo? En este caso pues podemos validar que efectivamente es el código 200 y lo mismo, si nos vamos desde el web server hacia el web server 2, scroll -i http diagonal 10.0.0.239 nos va a contestar con el mismo 200. Esto por la sencilla razón de que pues es el mismo servidor, ¿no? Entonces, ya confirmado que nuestro health check pues, o nuestro servidor devuelve un código 200, entonces vamos a darle siguiente. Aquí es simplemente habilitar los logs, vamos a darle enviar. Y creo que se nos fue o se nos pasó el listener. Entonces voy a dejar un listener, lo voy a llamar listener HTTP, solamente como HTTP. No voy a dejar HTTPS por el momento. Siguiente y enviar. Definitivamente este mouse está molestando. Bueno, voy a pausar un momento el video mientras termine de crearse el load balancer y nos vemos en un rato. Listo equipo, estamos acá de nuevo. Vale, nuestro WordPress, o mejor dicho, nuestro load balancer ya está funcionando. Bueno, aquí podemos ver que tenemos algunos estados pending que son finalmente el health check. Esto significa que está en proceso de verificación de que nuestros backends están devolviendo pues su famoso código 200, ¿no? Y que en caso de que no funcionen nos debería dar finalmente un error crítico, pero pues no debería haber ningún problema y deberían funcionar. Entonces vamos tal vez a actualizar, a ver si de pronto el health check se nos actualiza también. Veamos. Ok, sí, mírenlo, ya está en estado ok. Eso significa que si nosotros ingresamos por la dirección IP del load balancer, ¿vale? Este nos debería cargar también nuestro WordPress y debería balancearlo de manera automática entre los dos servidores. ¿Cómo sabemos en este caso si estamos entrando al web server 1 o al web server 2? Vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a ver las solicitudes dentro del var log http access.log. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿No es el access? A ver, vamos al inicio. Vamos a CD. Es que estamos como PC, sorry. Entonces style -f. Entonces var log http y access.log. Bueno, access log.
Listo. Y acá de nuevo, entonces, tail-f var log http access. Oh, por Dios, también estamos como PC. Listo. Entonces, tail-f var log http access log. Ok, listo. Por alguna razón estamos recibiendo un get. Ah, ok, pero pues el get del health check, si se dan cuenta, finalmente es el health check quien está respondiendo en ese momento. Pero ahora vamos a actualizar nuestro sitio. Entonces actualizamos el sitio web del lado del load balancer, y si se dan cuenta, esta solicitud llegó al web server 1. El web server 1 recibió la solicitud, cargó nuestro sitio y entregó pues el contenido. En el web server 2 no vimos absolutamente nada. ¿Qué tal si volvemos a actualizar? Entonces volvemos a actualizar. Esta vez la solicitud de nuevo llegó al web server 1. Vamos a ver qué pasa. Volvamos a actualizar. En algún momento debe llegar al web server 2. Otra vez llegó al web server 1. Actualizar. En este momento no. Sigue llegando al web server 1. Vamos de nuevo. Creo que esto es por caché que nos está manteniendo las solicitudes. ¿Qué tal si hacemos aquí algo diferente? Vamos a abrir aquí una pequeña ventana privada. Vamos a hacerla un poco más pequeña para poder ver aquí de pronto lo que tenemos acá. Y ciertamente lo que tenemos acá. Entonces, vamos a cargar nuestra famosa URL. Y nuestro navegador aquí en modo incógnito. Entonces vamos a actualizar, y la solicitud le llegó al web server 1. Actualizamos. Esto creo que lo cargó en caché. Si fijan, solo hizo una sola solicitud. Dámoslo de pronto con Edge. Creo que nos están manteniendo las solicitudes al server 1 como pues las tiene como priorizados. Entonces cargamos nuestra URL. Ahora está identificando que pues estamos entrando tal vez desde la misma dirección IP, y ciertamente no nos quiere ayudar mucho con el tema de enviar la solicitud a otro lado, ¿no? Entonces, una ventanita privada que vamos a encoger aquí también, y vamos a hacerle un poco de presión a este asunto. Entonces, copiar, pegar, qué curioso. Está enviando, sigue enviando todo hacia aquí, hacia el servidor 1. Entonces vamos a hacer una cosa. Eso debe ser por lo que detecta que el servidor 1 todavía no tiene mucho tráfico, o pensará que todavía no trabaja pues de manera forzada. Pero vamos a hacer algo bien interesante. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo funciona en caso de que uno de los servidores se caiga. Entonces vamos a instancias, y como todo por ahora lo está enviando a web server 1, ¿cierto? Bueno, no necesito apagarlo, es más, lo iba a apagar. Pero como todo lo está enviando a web server 1, si yo bajo systemctl stop http en web server 1, el servicio se va a caer, ¿cierto? Aquí vamos a dejar web server 2 todavía arriba. Por ende, el health check de nuestro load balancer también debería de dejar de aparecer OK, y debería aparecer como crítico. Entonces vamos a esperar un momento, porque ciertamente este tiene un timeout para hacer esas verificaciones, y le toma un momento darse cuenta que uno de los servidores cayó. Sin embargo, si nosotros actualizamos, las solicitudes deberían seguir apareciendo, y como a diferencia de pronto al inicio que ya se iban todos al servidor 1, ciertamente aquí ya se van al servidor 2.
Entonces ya vemos las cargas. Es que ya las estábamos viendo desde hace rato. Qué pena con todos, muchachos. No me había dado cuenta bien del log. No lo había leído. Estaba suponiendo que esto no eran cargas de solicitudes de eventualmente los otros navegadores. Y sí, fíjense, aquí ya el Mozilla estaba haciendo solicitudes desde un inicio. Y estábamos pensando que no. Listo. Mira, Mozilla. Aquí también hizo una solicitud Firefox. Sí estaba haciendo las solicitudes Chrome, que este finalmente es el Edge que teníamos aquí abierto. Y fíjense que sí estaba funcionando. Pero entonces, ahora que bajamos este servicio, todas las solicitudes ciertamente van a llegar al server 2, porque pues el server 1 se encuentra totalmente abajo. ¿Sí ven? Y si actualizamos, volvemos a ver que efectivamente pues llega la solicitud. Recordemos que estas get son get del health check, por ende es normal verlos en el access, que el health check está validando que el servicio siga arriba. Sin embargo, si nosotros por ejemplo hacemos accesos al sitio, vamos a ver que efectivamente ahí están llegando las solicitudes. Cada vez que yo voy a actualizar, llega la solicitud. En cambio acá no llega, pues ya no debería verse más nada, empezando porque el servicio está abajo. ¿Qué pasa si actualizamos nuestro load balancer? En este punto ya deberíamos ver que ya tenemos un warning. ¿Por qué un warning? Porque ciertamente hay un servidor todavía arriba que está respaldando la producción. Eso significa que pues tenemos de los dos servidores, hay uno en el load balancer que todavía puede direccionar tráfico y mantener la aplicación a flote. Y por ende pues no es un estado crítico, pero sí es algo que podemos revisar. Es el warning de hey, algo no está funcionando bien. Si nos vamos al backend, el backend set, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí sí ya un crítico y un ok. Eso significa que en nuestros dos backends hay uno que ya no es posible acceder. En este caso pues es el 1, ¿vale? En ese sentido, si yo nuevamente subo el servicio, systemctl start http, y vamos a ver los logs, aquí yo debería empezar a notar que efectivamente el health check en un rato va a empezar a nuevamente enviar las solicitudes. Aquí están nuevamente cargando. Y si yo empiezo a actualizar mi aplicativo, también debería empezar a recibir solicitudes en el 1, aunque aquí ya gana un poco de prioridad del 2 por estar arriba. El health check ciertamente tiene que validar que el 1 esté completamente arriba, y una vez valide que el backend 1 está funcional, ciertamente pues va a empezar a enviarle tráfico. Por ahora, mientras eso sucede, va a seguir enviando el tráfico al 2. Entonces simplemente vamos a hacer un par de actualizaciones, y acá en este punto fíjense, ya le envió una solicitud al server 1 y en el server 2 ya no nos salió absolutamente nada. Entonces esperemos nuevamente, vamos a actualizar. Aquí la envió al 2 y el 1 sigue con su health check. Si volvemos a actualizar, aquí la envió al 1 y el 2 con su health check, y así sucesivamente lo que veníamos hablando. Aquí ya va al 2 y su health check. Si aquí volvemos a actualizamos, lo manda al 1 y así sucesivamente. Puede que muchas veces se repita hacia el 1, pero pues la verdad técnicamente debería ser uno acá y otro allá. No sé si es de pronto por la situación del health check o simplemente, bueno, sí, yo creo que es la forma en la que el health check trabaja. Y viendo que envía una solicitud acá y otra acá, entonces probablemente si ya envió acá, pues la solicitud del usuario la va a enviar precisamente al que sigue. Fíjense, aquí actualicé, se envió primero al 1, después al 2. Vuelvo actualizo, se envió al 1 y vuelvo actualizo y se envió al 2. Pero entonces el health check llega. Ahora si yo envío, llega al 1, envío al 2 y aquí llegó. ¿Sí? Está funcionando perfecto. Entonces, equipo, podemos ver que pues nuestro aplicativo está cargando de manera correcta. Todo funciona muy bien. Y pues nada, eso pues sería todo por el día de hoy. En una próxima sesión veremos un poco el tema del autoscaling, cómo funciona, cómo se despliega, y lo vamos a ver de pronto entonces en acción de cómo pues sucede o cómo escala de manera automática una vez el CPU alcanza cierto rango,
y cómo se crea pues todo lo demás. Pero para ello pues ya tenemos nuestra base, que sería ese aplicativo clusterizado que tenemos en este caso, el cual pues de cierta manera es el que se va a cargar pues dentro de ese autoscaling, ¿vale? Entonces pues equipo, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Un gusto verlos de nuevo y pues hasta luego. Bye.